cómo le cambió la voz. Listo. Bueno, muchachos, voy a compartir. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Vamos entonces a dar inicio a la tercera web conferencia. Vamos a hacerla igual que la otra, vamos a hacerla en dos partes para que no sea tan extensa. En este primer bloque vamos a ver lo que es el bloque clínico y traumático de las lesiones pulmonares. Listo, la charla completa vamos a llamar la interpretación radiológica integral del tórax, de las lesiones traumáticas a las patologías intersticiales. Entonces vamos a empezar por el bloque de lesiones traumáticas. Antes de comenzar, entonces es importante que nos tengamos como esta reflexión, que el tecnólogo unadista en imágenes diagnósticas, ojo, no es un operador, no es un botonólogo, debe ser un analista visual del cuerpo humano capaz de transformar la ciencia en servicio y la imagen en conocimiento. ¿Listo? Esto es como para que comenzar y vamos a empezar a decir que una de las, como en todos los traumas que hemos visto, muchachos, aquí tenemos en los traumas contusos o en los traumas graves, constituye una de las causas de morbilidad y de mortalidad prevenible, ¿sí? En los pacientes politraumatizados. ¿Listo? Representa el 25% de las muertes por trauma grave, o sea, los traumas contusos, los traumas donde el golpe se recibe directamente. Recordemos que cuando hablábamos en la primera web conferencia que hablábamos de que la definición de trauma, que decíamos que era el impacto de esa fuerza que llega y puede causar lesiones tanto internas como externas del cuerpo humano. Por tener el tórax, muchachos, recordemos que el tórax tiene la característica de que guarda, o sea, órganos vitales tales como los pulmones, grandes vasos, el corazón, ¿sí? Es tal vez de los traumas de mayor gravedad que se puede presentar. ¿Por qué? Porque al tener también la caja torácica al lado, ¿sí? Recordemos que cuando hay una fractura, ¿sí? Tenemos una gran posibilidad de que esos fragmentos óseos, esas fracturas en forma de lanza, digámoslo así, o de punta, puedan hacer un daño mayor. Cuando hacen un daño mayor en estructuras tan grandes y con órganos vitales tan grandes como el corazón, los pulmones y los grandes vasos, sí, hay más posibilidad de que se pueda desencadenar, o sea, agravar, digámoslo así, el efecto de ese trauma grave y pueda traer unas consecuencias mayores, ¿sí? O sea, por un aumento, digámoslo así, o sea, de factores como vamos a ver ahorita, o sea, como el aumento excesivo de aire que se pueda salir de los pulmones por una ruptura de un pulmón o una lesión masiva sanguínea, digámoslo así, por una lesión en uno de los grandes vasos. Listo. Entonces, por eso es tan grave, ¿sí? Y se considera como una de las principales causas de muerte. Listo. Pero resulta que aquí viene la parte de nosotros y es la parte del diagnóstico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque un diagnóstico oportuno, ¿mediante de qué? Mediante la imagenología. Recordemos que la radiología, como decíamos siempre, viene siendo lo más importante como esos ojos, digámoslo así, entre el médico tratante, entre el médico radiólogo, que es el que interpreta la imagen, pero más importante, entre el tecnólogo, que es el que
debe de sacar con unas, y ahora vamos a ver cuáles son las funciones del tecnólogo también, y como esa calidad que debe sacar de imágenes para poder hacer un diagnóstico oportuno y certero. Apaguemos micrófonos, muchachos, por favor. Y certero para que el médico tratante, por medio de la lectura del radiólogo, pueda determinar la causa principal y con ello pueda llevar a colaborar o ayudar a que este paciente comience un diagnóstico, un tratamiento efectivo para minimizar esos riesgos que hay. Listo. ¿Cuáles pueden ser esas complicaciones grandes que hablábamos ahora? Puede haber un hemotórax masivo, puede haber un neumotórax, recordemos hemosangre, neumo aire o contusiones pulmonares extensas. ¿Listo? Correcto. Y aquí es donde viene el término, por ejemplo, de una contusión masiva del tórax que puede desestabilizar tanto hemodinámicamente al paciente y lo puede llevar a un colapso. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar entonces de lo que nos corresponde. Entonces, en radiología, el tórax es una de las regiones más complicadas, más desafiantes, ¿sí? ¿Por qué? O sea, nosotros simplemente es lo que casi hacemos normalmente todos los días cuando trabajamos en un servicio de imágenes, ¿sí? Hacemos radiografías de tórax. ¿Por qué es tan desafiante y por qué es tan complicado? Porque como decíamos ahorita, hay órganos tan vitales, pero están todos, digámoslo ahí, tan juntos, todos en el centro del tórax, que es el mediastino donde están los grandes vasos y donde está el motor cardíaco, digámoslo así, o hemodinámico, que es el corazón, ¿sí? Pero está todo ahí y al estar todo ahí, todo junto en ese espacio y alrededor los pulmones, entonces hay que visualizar muy bien esas estructuras por la superposición de ellas, ¿sí? Y no solamente de esas estructuras que acabamos de decir que están en el mediastino, sino que también recordemos que hay músculos, están las vísceras, ¿sí? Y por ello la radiografía de tórax continúa siendo el estudio inicial de elección, ¿correcto? Listo, complementado con la tomografía computada helicoidal para así caracterizar este tipo de lesiones y la complejidad que nos va a llevar de acuerdo a lo que dijimos ahora y lo que podemos ver. ¿Listo? Entonces, como una introducción general, podemos decir que el tórax constituye una de las regiones más vulnerables ante el trauma. ¿Por qué más vulnerable hacia el trauma? Porque primero está en la región, digámoslo, superior a un nivel donde puede perfectamente, o sea, recibir golpes o choques directamente sobre él, ¿sí? Afortunadamente, y como hablábamos, hay veces en las clases de morfo, ¿sí? Todo lo que está o los órganos más importantes que tenemos dentro del cuerpo, ¿sí? Todos están cerrados o están protegidos por una, por una caja con huesos, ¿sí? En este caso, si miramos esto que estamos diciendo, podemos ver que, por ejemplo, el cerebro siendo un órgano vital está recubierto, está protegido por esa cámara o por esos huesos, por esa bóveda craneana, ¿sí? Que es ósea. Al ser ósea, ¿sí? O sea, nos va a conservar, nos va a cuidar esa parte como el cerebro. En el tórax, por ejemplo, bueno, vámonos a la cara. En la cara, por ejemplo, entonces tenemos todo ese macizo facial. Ese macizo facial, ¿qué nos va a guardar? Nos va a guardar cosas tan importantes como los órganos de los sentidos. Entonces nos va a guardar las órbitas, nos va a ayudar a no recibir traumas directos en la cóclea o en los huesos del oído o en el sistema auditivo. Entonces,
por ese lado. Ya bajamos y vemos el tórax, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hoy? Entonces, en el tórax, ¿qué es lo que va a guardar esa caja torácica? Entonces, nos va a guardar lo que dijimos, los pulmones, el corazón, los grandes vasos, ¿sí? Entonces, miremos que siempre, siempre que hay algo importante, un órgano importante, siempre va a haber una caja o una caja torácica, perdón, una caja de huesos o un compartimento óseo que nos va a guardar o sea, esos órganos vitales. Pero también podríamos decir que entre comillas, o sea, lo conserva para no recibir golpes directos, pero muchas veces en el caso, por ejemplo, del tórax que decíamos ahorita, puede haber una fractura y esa fractura puede lacerar un pulmón, puede lacerar uno de los grandes vasos e incluso puede lacerar estructuras cardíacas. ¿Listo? Su estudio imagenológico permite correlacionar signos clínicos con alteraciones estructurales. Correcto. ¿Qué es importante eso? Lo que acá, lo que estábamos diciendo. Es importante mirar, o sea, qué hay estructuralmente, o sea, qué pasó en ese resguardo, en esa caja torácica, ¿sí? Que puede estar mostrándole al médico tratante, ¿sí? Que pueda estar mostrándole al médico tratante que hubo una lesión mayor ahí. Correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, ahí es cuando vamos a empezar a ver que si hay un neumotórax, entonces esta opacidad, estas opacidades que estamos viendo de los pulmones, ¿sí? Ese aire que hay dentro de los pulmones se va a ver alterado. Entonces vamos a ver, ahí es donde vienen las diferenciaciones tisulares, digámoslo así. Entonces ya vamos a ver que acá, si hay un neumotórax, entonces vamos a ver una parte más negra de esa composición o de esa forma o de ese color, digámoslo así, de esa escala de grises que se va a ver alterada. Entonces nos va a mostrar, nos va a servir para mirar que ahí en esa parte de ese pulmón hay aire, ¿sí? O que hay también un exceso, digámoslo así, de una opacidad blanca que se va hacia los bordes o hacia los hemidiafragmas, ¿sí? Hacia las bases pulmonares, que nos va a decir que ahí, en ese sitio, hay algo que está reteniendo. ¿Qué puede ser? Puede ser líquido. ¿Qué clase de líquido puede ser? Puede ser sangre o puede, que es lo primero que se piensa en un trauma torácico, ¿sí? Que haya un hemotórax. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una ruptura de vasos. ¿Qué tan grande o qué tan masivo lo que corroboremos esto con lo que acabamos de decir? ¿Qué tan masivo es? O sea, ¿qué tan grande es? ¿Qué tanta extensión puede tener? Y al haber una extensión, una retención de líquidos, ¿qué va a pasar? O sea, va a pasar que esa parte de este pulmón que tenemos acá, si aquí empieza a haber líquido, este pulmón se va a ver desplazado. Y si hay un desplazamiento de este pulmón, ese pulmón se nos va a colapsar. ¿Listo? Y si se colapsa el pulmón, entonces el paciente va a empezar, ¿sí? A tener o sea, unas secuelas, digámoslo así, cortas a corto plazo, ¿sí? Como va a empezar a aumentar la respiración, va a empezar el paciente a perder saturación de oxígeno, va a empezar el paciente hasta que un paciente se nos puede colapsar. Entonces, de ahí la importancia de tener una radiografía de tórax y que sea la primera, digámoslo así, el primer filtro que se tiene para, eh, para mirar, o sea, los traumas en torácicos. ¿Listo? Aquí hay una cosa muy importante, la interpretación correcta salva vidas. Y ahí lo acabamos de decir por lo que lo que acabamos de comentar en este momento y orienta a conductas terapéuticas inmediatas, ¿sí? Es importante. De ahí la importancia de que todos conozcamos y de que ustedes, por ejemplo, veamos dentro del pensum, tengamos las patologías y veamos esto. ¿Por qué? Porque hay casos extremos donde se está colapsando un pulmón, donde ustedes
cogen y hacen una radiografía y hay un velamiento total de uno de los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos corrobora a nosotros? O sea, que tiene, el paciente está colapsado y que ese pulmón está colapsado y que ese paciente tiene un alto riesgo, como dijimos ahorita, de una complicación mayor. Entonces, ¿cuál es lo primero que debemos hacer? Informar inmediatamente al radiólogo e informar inmediatamente. Si no tenemos un radiólogo a la mano, informar inmediatamente al médico tratante para que se puedan hacer, o sea, estas conductas terapéuticas correctas para poder salvar la vida del paciente. ¿Listo? El diagnóstico radiológico temprano en el trauma torácico es determinante para reducir la morbimortalidad y la radiografía simple sigue siendo el pilar inicial en la valoración de los pacientes politraumatizados. ¿Correcto? ¿Cuál es la importancia diagnóstica? ¿Sí? Cuando miramos un trauma torácico. Decimos que del 25 al 30% de los traumas graves, o sea, de los politraumas, comprometen estructuras torácicas. Y si vemos, por ejemplo, lesiones, como decíamos ahorita, lesiones traumáticas, lo que más se afecta y una de las cosas que queda más expuesta, primero, es el tórax, ¿sí? Si vemos accidentes de automovilísticos, por ejemplo, ¿cuáles son la mayoría de estos traumas de los pacientes? O sea, primero por atrapamiento del tórax, ¿sí? Porque la silla del conductor inmediatamente, ahí cuando hay un trauma directo, inmediatamente lo primero que recibe el golpe es contra la cabrilla, o sea, es el tórax. Entonces, eso es una de las principales causas. Y siempre que hay un politrauma, normalmente el paciente entre un 25 y un 30% tiene que ver con el tórax. Entonces, mire que siempre que llega un paciente con politrauma y llega en una inestabilidad, llega en un inestable, inmediatamente lo primero que miran es que no vaya a tener uno de estos signos que vamos a ver ahorita, que es el neumotórax o el hemotórax. Las técnicas de imagen determinan esa estabilidad hemodinámica y la extensión de la lesión. Y es lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, que esa inestabilidad que presenta el paciente puede ser por un colapso ya sea de algo vascular hemodinámicamente o pulmonar también. ¿Listo? Y la radiografía actúa como el primer filtro de diagnóstico en urgencias. Entonces vamos a meternos ya como en esa clasificación, porque todo tiene una clasificación. Entonces, usted puede recibir un trauma torácico, sí, pero entonces, ¿y cómo fue ese trauma torácico? Entonces, de ahí empezamos, que es cuando hacemos una anamnesis del paciente o un resumen de historia clínica, o cuando usted le va a presentar al radiólogo, entonces le va a decir, profe, doctor, es un paciente que tuvo un trauma torácico por accidente de tránsito. Listo. Entonces, él le va a empezar a preguntar, ¿y cómo es el trauma? Entonces, vamos a clasificar ese trauma de acuerdo a dos factores, por el mecanismo por el cual se produjo ese trauma, ¿sí? Y por la estructura que la compromete, ¿correcto? Entonces, de ahí viene. Entonces, la primera, entonces, por mecanismo, o sea, fue un trauma torácico, y entonces la primera pregunta, ¿ese fue cerrado o fue cerrado contuso o fue abierto o penetrante? ¿Listo? Ese es lo primero. Entonces, si es por mecanismo, si es un trauma torácico cerrado contuso, es causado por ese impacto directo que dijimos ahorita, por ese golpe que tuvo, por esa fuerza de presión que llegó externa, ¿sí? Y que nos va a presentar esas características que nosotros necesitamos mirar. Muchachos, revisemos micrófonos, por favor. Eh, Listo, dentro de esos contusos que tenemos, accidentes de tránsito, caídas o golpes contusos. Recordemos que cuando hablamos de trauma, no solamente hablamos de ese trauma automovilístico, ¿sí? Sino que pueden haber otro tipo de traumas, o sea, trauma por golpes directos, ¿sí? Con algún
que conocemos como armas contundentes. Conocemos como armas perdón, corto no, contundentes, ¿sí? Y normalmente eso se dan por violencia, ¿listo? Entonces también es otro tipo de trauma y entra de los traumas cerrados o contusos. Y los traumas abiertos o penetrantes son producidos por heridas, por arma de fuego blanca o por arma de fuego, ¿listo? Correcto. Entonces, tenemos que mirar si es cerrado o es abierto. Miremos que cuando hablamos de los traumas, muchachos, estamos hablando de lo mismo que veníamos desde que empezamos en la fase uno cuando hablábamos de fracturas, ¿sí? Entonces hay que mirar qué es cerrado y cuáles son las abiertas. Cerrado es que no hay exposición hacia el exterior, abierto es cuando hay exposición con el exterior, ¿correcto? Listo. Entonces aquí tenemos el trauma cerrado y tenemos el trauma abierto acá, que es por penetrantes. Listo. Y ahora vamos a ver por las estructuras comprometidas. ¿Listo? Entonces, por ello, es tan importante conocer la anatomía torácica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa anatomía torácica que usted la tiene y la debe de tener supremamente presente, ¿sí? Usted puede clasificar, ¿sí? Esos traumas torácicos, ¿sí? De acuerdo a esa estructura que está comprometiendo. Entonces, ¿qué se puede comprometer? Entonces, se puede comprometer la pared torácica. ¿Listo? ¿Y cuáles son estas? Fracturas costales, fracturas externales y enfisemas subcutáneos. ¿Listo? Ese de la pared torácica. De la pleura, ¿sí? Recordemos que la pleura es esa capa que nos está recubriendo cada uno de los pulmones. Entonces tenemos, ¿qué se puede presentar en esa pleura? Neumotórax, ya dijimos neumoaire, hemotórax, ya dijimos hemo, sangre o líquido, o puede haber una mixta, puede haber un hemoneumotórax, ¿listo? Puede haber sangre y puede haber aire, ¿sí? Dentro de la cavidad torácica y lo conocemos como el hemoneumotórax, ¿correcto? Eso es hablando de la pleura, hablando del pulmón. Entonces puede haber una contusión pulmonar, una laceración del pulmón, una atelectasia, que recordemos que atelectasia es esa compresión que se minimiza, se comprime esa parte torácica y al comprimirse esta parte torácica, ¿sí? O sea, hay una disminución de ese espacio, o sea, de ese componente pulmonar que hay, ¿sí? Y es lo que conocemos como la telectasia postraumática, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos pared torácica, pleura, pulmón y ahora vamos al mediastino y al corazón. ¿Listo? Entonces, ahí son las lesiones que son ay, se me fue, del mediastino. ¿Listo? ¿Que cuáles son? Pueden ser lesiones cardíacas, rupturas aórticas o neumomediastino, ¿correcto? ¿Listo? Entonces todo esto ya es adentro en esta parte del mediastino, ¿listo? Y también puede comprometer el diafragma. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas patologías? La hernia diafragmática postraumática. También puede haber una ruptura y una de las vísceras puede pasar y se puede subir a meter dentro del tórax, ¿correcto? Entonces miren que ya conocemos la clasificación de acuerdo por el mecanismo y por la estructura comprometida. ¿Listo? Hablemos un poquito de la fisiopatología básica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un trauma torácico? ¿Listo? Entonces, puede haber alteraciones de la ventilación y de la perfusión de esos órganos internos que hay dentro de esa caja torácica. Puede comprometer la presión intratorácica. ¿Listo? ¿Por qué la puede comprometer? O sea, miremos, si es un trauma abierto por una herida, o sea, va a entrar aire externo
¿sí? O sea, del medio ambiente va a entrar dentro de la cavidad torácica, dentro del pulmón, y lo que va a hacer al tener algo positivo con algo negativo, o sea, nos va a cambiar inmediatamente la presión que hay allá adentro, ¿sí? Que tiene y está reforzada para que funcione a una presión, digámoslo así, de bares normal, y si usted le entra una cantidad diferente por cualquiera de las condiciones que sea, la presión intratorácica, sí, intratorácica va a cambiar, y eso nos va a alterar que la ventilación y la perfusión. ¿Listo? Y pueden haber efectos combinados. ¿Cuáles son los efectos combinados? Puede haber una hipoxia, ¿sí? Todos sabemos ya que es una hipoxia, puede haber una hipercapnia. ¿Qué es una hipercapnia? Recordemos que la hipercapnia recordemos que todo nuestro organismo normalmente está produciendo CO2, ¿sí? Y produce CO2, ¿por qué? Produce CO2 porque hace ese proceso el cuerpo, y él debe de eliminar, digámoslo así, como cualquier parte de nuestro cuerpo debe eliminar o sea, esos desechos, y en este caso, por ejemplo, del aire, de los pulmones, o sea, lo elimina por medio de CO2, ¿correcto? Entonces, cuando hay un trauma, se pierde esa cantidad o se altera esa cantidad de CO2 que estamos eliminando, y hay un aumento, y es lo que se conoce como una hipercapnia. ¿Listo? O el paciente puede tener un shock total. ¿Listo? ¿Qué es un shock? Es un colapso, digámoslo así, de esa parte, ¿sí? Hemodinámica que tiene el paciente. ¿Listo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y radiológicas más comunes que vamos a ver en una radiografía de tórax con un paciente postraumático? ¿Listo? Entonces vamos a tener, ¿qué es lo primero que se va a ver? De la parte clínica, va a tener una disnea súbita, ¿sí? Un dolor torácico punzante. ¿Listo? Cuando hablamos de punzante y el tipo de dolor, que es importante que lo tengamos en cuenta para cualquiera de las patologías, es importante para determinar el tipo de lesión que hay. Por eso es que cuando todos nosotros hemos ido al médico o escuchamos que el médico en urgencias está haciéndole la anamnesis al paciente, ¿sí? O nosotros mismos cuando estamos haciendo una radiografía, es importante preguntarle al paciente. O sea, es que tengo un dolor. ¿Qué es lo primero que usted pregunta? O sea, ¿cómo es el dolor? ¿Cómo, ¿Cómo cuentas tú? O sea, o dígame cómo es ese tipo de dolor, ¿sí? Entonces, como si sintiera como un chuzo, si sintiera como un calor, si sintiera como que lo estuvieran oprimiendo. Entonces, es importante conocer también el tipo de dolores y la escala de dolores, ¿sí? Recordemos que la escala de dolor, y todo lo hemos visto en las historias clínicas, la escala de dolor va de 1 a 10, entonces uno coloca cuánto y cómo es el dolor de 1 a 10, ¿cuánto es el dolor? No, 8, no, 7, no, 5. Entonces uno es importante colocar también en esa historia clínica, o cuando usted esté manifestando la historia clínica de un paciente, o sea, que usted le pregunte cómo es el dolor y cuál es el grado de dolor que tiene el paciente, perdón. ¿Listo? Taquimnea o taquicardia. ¿Listo? Compensatoria. ¿Por qué compensatoria? O sea, la taquimnea es un aumento de los movimientos respiratorios, y la taquicardia es un aumento de los movimientos cardíacos. ¿Por qué compensatoria? O sea, es compensatoria porque si un paciente tiene un trauma torácico, y vimos todo lo que acabamos de ver ahorita, que hay una pérdida de presión, que hay algo que está ocupando, ya sea aire o sangre o líquido o algo, sí, el paciente necesita compensar esa falta de aire, de ese pulmón que se colapsó, de esa telectasia que se dio, aumentando el número de respiraciones continuas ¿para qué? Para subsanar, para compensar esa pérdida que tiene por una de estas causas. ¿Listo? Entonces ahí se habla, por eso se dice que es compensatorio. Cianosis, que ya todos sabemos que es cianosis,
hipoxia o signos de dificultad respiratoria. ¿Listo? ¿Qué es otra cosa importante? Las crepitaciones subcutáneas palpables. ¿Listo? Correcto. Que es lo que el médico inmediatamente hace cuando se coloca el fonendoscopio y empieza a auscultar ese tórax por medio de eso para mirar cómo están esos ruidos. Normalmente los ruidos son ruidos rítmicos, ¿sí? De la inspiración y de la expiración, pero cuando hay algo, o sea, que hay algo que está adentro del pulmón, ya sea sangre y todo esto, como el líquido, ustedes lo van a ver y ustedes simplemente, todos lo hemos hecho desde pequeños, ¿sí? Que cogíamos una bomba, la metíamos al agua e inmediatamente sentíamos ese sonido. Ese tipo de sonidos es lo que el médico escucha. O sea, si hay líquido dentro del tórax y él coloca el fonendoscopio, va a escuchar más o menos el mismo sonido de esa bomba que usted hacía cuando la estaba llena de aire y la metía en agua, ¿sí? Iba a empezar a ese sonido tan característico que todos conocemos cuando se formaban las burbujas, ¿sí? Entonces, eso son esas crepitaciones o esos ruidos diferentes que el médico tratante va a escuchar. Asimetría en los movimientos respiratorios o matidez a la percusión. También es eso de esos mismos ruidos que estamos mirando. O también cuando empiezan, recordemos que el médico lo que hace, empieza a auscultar y empieza a hacer así para mirar cómo, cuando hablamos de matideces, cómo, o sea, se escucha eso adentro, ¿sí? Y es diferente, y es lo mismo, uno lo puede hacer. Uno, si coge algo que esté con aire por dentro y usted le hace con el dedo y escucha ese sonido que se devuelve, ¿sí? Es diferente cuando usted lo hace si está lleno de un material sólido, ¿sí? O sea, el ruido lo va a escuchar diferente. Eso es lo que hace el médico con estas dos maniobras que hace con el fonendoscopio o ya sea escuchando la matidez que da cuando se hace la percusión. ¿Listo? Y en imágenes, o sea, vemos opacidades, niveles líquidos, desplazamiento mediastinal, que esto no lo habíamos hablado y es supremamente importante que lo tengamos en cuenta y que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando vean una radiografía. ¿Por qué? Porque si yo tengo en este caso que tenemos acá, tengo este tórax lo tengo aumentado, ¿sí? O lo tengo con una densidad diferente, con aire, ¿sí? Adentro, mucho aire, más de lo que normalmente viene. Él va a empezar, o sea, como decíamos, él va a empezar, lo mismo con el líquido, va a empezar a desplazar todo lo que hay en el resto. ¿Y qué es lo que va a desplazar? ¿Qué es lo que hay? Está en la mitad de los dos pulmones, va a estar ese mi diafragma. Entonces, importante mirar, porque eso es un signo muy, muy importante cuando tenemos una radiografía de un paciente con un trauma torácico. ¿Listo? ¿Cómo vemos? ¿Cuál es el primer signo o síntoma que vemos de que hay un desplazamiento mediastinal? La tráquea. ¿Sí? Correcto. La tráquea siempre vamos a ver, o sea, recordemos en la radiografía de tórax, ¿sí? En la normal que usted va a ver la tráquea centrada por la mitad de la columna hasta que llega a la carina para dividirse en los dos bronquios principales. Entonces ahí está ya el mediastino. Al estar en ese mediastino ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, si hay un desplazamiento del mediastino, entonces lo que va a pasar es que ese mediastino se va a correr porque lo va a haber, o sea, un aumento de presión de este pulmón que está colapsado sobre ese mediastino. ¿Listo? Y debe de haber una integración formal, eso es muy importante. Debe siempre, muchachos, debe siempre de estar correlacionada la historia clínica con la imagen que nosotros tenemos. ¿Listo? Por eso la importancia, volvemos a lo mismo, de hacerle una buena anamnesis al paciente. Por eso es importante que el tecnólogo separe
¿sí? No le deje el trabajo al auxiliar de enfermería, no le deje el trabajo al estudiante que ustedes van a tener cuando llegue a un servicio. No le dejen eso a ellos, sino usted levántese, pregúntele al paciente, hágale preguntas claves que usted, de eso, para eso estamos viendo todo eso, que usted le pueda preguntar al paciente tres, cuatro cosas, ¿sí? Y con eso usted ya pueda esperar qué va a encontrar en la parte imagenológica. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo lo que le acabo de decir, estamos compensando el examen físico o lo que el paciente tiene con lo que vamos posiblemente a encontrar en el examen. Y eso que encontremos en el examen va a ser clave, va a ser fundamental para que el paciente pueda tener un buen diagnóstico y recordemos, en trauma de tórax le podamos salvar la vida a un paciente. ¿Listo? Bueno, dudas muchachos hasta ahí, preguntas. Muchachos, dudas, preguntas, te salieron. No, profe. Ah, No, señor. No, profe, claro, hasta el bueno, momento. bueno. No Listo, me asusten, profe. no me asusten entonces. Llegué a mirar, si pensé que era que se me había salido la presentación. Listo, sigamos entonces, muchachos. Entonces vamos, ahora sí, a mirar ya los hallazgos radiológicos principales. Listo. Y vamos a empezar con la contusión pulmonar. Correcto. Entonces, ¿qué es una contusión pulmonar? Entonces, cuando hay una contusión, ¿sí? Es porque hubo un golpe y al haber un golpe, ¿sí? Y al haber un golpe, ¿qué pasa? Al haber un golpe, o sea, hay ruptura de vasos, hay ruptura o desplazamiento de las estructuras y se va a colapsar el órgano que vamos a hacer. Entonces, la contusión pulmonar es la lesión parenquimatosa, o sea, del parénquima pulmonar, ¿sí? Más frecuente en los traumas cerrados. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que hay. ¿Listo? Después, o sea, si hay una contusión, ¿sí? Al haber una contusión, lo acabamos de decir, hay un golpe y al haber un golpe hay una ruptura de vasos, entonces se va a producir una hemorragia y un edema alveolar. ¿Qué son los alvéolos? Recordemos que el alvéolo, ¿sí? Es la última parte que llega donde se guardan, son esas burbujitas, digámoslo así, son como bombitas pequeñitas, ¿sí? Que son las que van a guardar ese aire que tiene primero con CO2, llega el aire nuevo después de hacer todo el proceso, la sangre, y va a recoger ese aire, ¿sí? Que está en esa cajita o en esa bombita, va a dejar el limpio, se va a llevar el que tiene el CO2 y va a hacer nuevamente la misma función. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una contusión? Cuando hay un golpe, cuando hay una hemorragia, ¿sí? O cuando hay cualquier patología torácica, esos alvéolos se van a llenar de líquido, ¿correcto? ¿Qué es el líquido? El líquido puede ser sangre, puede ser líquido purulento, puede ser, que lo vamos a ver cuando veamos lo intersticial, ¿sí? Pero se puede llenar de cualquiera de esas cosas. Entonces hay un edema alveolar, ¿listo? Resultante de esa transferencia, lo que les acabo de explicar, de la energía cuando lo lleva hasta allá. O sea, se transfiere lo que llega hasta allá, esa parte hemodinámica, cuando la lleva hasta allá, recoge el aire, se trae el otro, vuelve y entra y hace, o sea, toda la circulación mayor y menor. ¿Listo? Radiológicamente, ¿cómo se ve? Se ve como una opacidad mal definida. Entonces aquí tengamos en cuenta y paremos un momentico aquí y pensemos en una cosa. Y es, el tórax normalmente vamos a ver los dos pulmones y los vamos a ver, ya todos conocemos, o sea, la intensidad o la escala de grises que nosotros la vamos a ver. De ahí es donde viene cuando yo les digo, para uno saber qué es anormal, tiene que conocer lo normal, ¿sí? Y haber hecho muchas y ver muchas eh,
muchos pacientes normales, o sea, muchas estructuras normales, para que cuando llegue algo diferente, yo pueda decir, ¿sí? Yo pueda decir, aquí hay algo, aquí hay un patrón totalmente diferente al patrón normal que yo conozco. Entonces, es importante. De ahí es la importancia y que yo los molesto tanto cuando les digo, coloquen imágenes, vean imágenes. Recuerde que nosotros estamos estudiando radiología, ¿sí? Imagenología. Entonces es importante nosotros conocer imagenológicamente, ¿sí? Acostumbrar el ojo a esas escalas de grises para que cuando nos llegue algo anormal, yo pueda inmediatamente con el ojo poder mirar y decir, ahí hay algo anormal, porque yo ya en mi cabeza, ¿sí? Después de haber visto tantas cosas normales, puedo decir que ahí hay algo anormal. Entonces, siempre tengamos eso en cuenta. Y de ahí es donde viene que yo pueda coger una radiografía de tórax y se va a perder, o sea, esa escala de grises, o sea, esa intensidad oscura, digámoslo así, o más tenue, ¿sí? Que es lo que vemos el tórax de ese campo pulmonar y yo vea que hay algo que me lo está opacificando, ¿sí? Que es lo que normalmente conocemos como, que uno dice, ahí se ve como una mancha blanca, ¿sí? Y esa mancha blanca no es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo un patrón normal de cómo se ve el tórax. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a observar? Vamos a ver una opacidad mal definida, ¿sí? Que puede respetar o no los límites lobares. ¿Qué son los límites lobares? De ahí que conozcamos la anatomía del tórax, ¿sí? O sea, en cuántos lóbulos, ¿sí? Se divide el tórax. De esos tórax, de esos segmentos, perdón, de esos lóbulos, en qué segmentos se divide cada uno de los lóbulos, ¿sí? Desde ahí es donde miramos y podemos conocer si están respetados esos lóbulos o esos espacios lobares o esos segmentos que hay y yo pueda decir, está colapsado tal lóbulo, el lóbulo medio, ¿sí? Y yo pueda decir, ahí hay una telectasia. Pero para yo poder llegar a esa conclusión, tengo que conocer esa anatomía lobar y esa anatomía de esos lóbulos segmentaria de cada uno de ellos. ¿Listo? Cuando aparece esa opacidad en una contusión pulmonar, aparece dentro de las primeras horas posteriores al trauma. ¿Listo? Normalmente, cuando es solo una contusión, un golpe, ¿sí? Que una ruptura de vasos, o algo, normalmente el cuerpo, ¿sí? O sea, se sana, hace ese proceso interno, ¿listo? De esa recuperación y normalmente tiende a resolverse por sí solo, espontáneamente, entre las 48 y las 72 horas, ¿correcto? ¿Listo? La tomografía, ¿sí? Permite la mejor delimitación de su extensión y diferenciación entre una telectasia o un derrame pleural asociado. Y aquí viene nuevamente lo que dijimos. Siempre la primera opción, ¿sí? La primera opción es una toma, es un rayos X de tórax. Pero si se quiere ahondar o mirar o caracterizar mejor un tipo de lesión que encontremos en un rayos X de tórax, siempre se debe de ir a la tomografía computada. ¿Por qué? Porque vamos a ver esa patología, esa diferencia que vimos, ¿sí? Esa lesioncita que vimos, la vamos a ver en 3 dimensiones. Recordemos siempre, la radio, cuando vemos anatomía multiplanar, es como les decía, cambiar ese chip del 2D al 3D, ¿correcto? Que esa es la gran diferencia, ¿sí? Entre una radiografía, entre un rayos X convencional y una tomografía. La bidimensionalidad del rayos X y la tridimensionalidad de la tomografía. ¿Listo? Entonces, si queremos mirar qué tanto, o sea, cuál es la diferencia también de esos dos conceptos, que en la bidimensional vamos a ver solamente 2 dimensiones, que son
largo y ancho. En la tridimensional vamos a adicionarle el tercero, que es la profundidad, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. Por eso, entonces, se envía una tomografía para poder mirar esa tercera, ¿sí? Ese tercer concepto que es básico, que es, o sea, la profundidad de la lesión, o sea, qué tan profunda está esa lesión, ¿sí? ¿Qué tanto hacia adentro está? ¿Qué tanto está cogiendo? ¿Hasta dónde va? ¿Sí? ¿Cómo son sus bordes? ¿Listo? ¿Cómo está por dentro? Entonces, por eso es importante corroborar siempre que hay una patología en un rayos X convencional, enviarlo a una tomografía o a una resonancia en casos especiales, como lo veíamos la otra vez, cuáles van a resonancia y cuáles van a tomografía. ¿Listo? Evitar confundir una telectasia postraumática. En la tomografía la contusión mantiene el volumen pulmonar y en la telectasia lo reduce. ¿Listo? Entonces, importante que conozcamos, que podamos mirar cuál es la diferencia de una contusión a una telectasia. ¿Listo? Bueno, aquí lo vemos supremamente claro. ¿Listo? Correcto. ¿Qué es qué? Que es un neumotórax. O sea, hay aire dentro del pulmón. ¿Listo? Y al haber aire dentro del pulmón, me va a colapsar el resto del pulmón. ¿Listo? Aquí lo vemos muy claro. Aquí inmediatamente vemos la mancha negra, ¿sí? Más negra que lo que normalmente vemos el parénquima pulmonar, ¿sí? Aquí entonces, pero ustedes, o sea, estos casos, por ejemplo, son muy, o sea, no son los más comunes, ¿sí? Normalmente los neumotoras, esto puede ser un neumotoras extensivo, digámoslo así, ¿sí? Correcto, pero pueden haber unos neumotoras que sean muy sutiles o que estén supremamente pegados a los bordes, ¿sí? No hablemos todavía de pleural, hablemos de los bordes que están muy pegados a los bordes del tórax, ¿sí? Y esos hay que mirarlos con muchísima detenimiento, listo, para que no se nos vayan a pasar. De ahí es donde viene lo que yo les decía ahora al principio. ¿Cuál es la función del tecnólogo, por ejemplo, en un trauma de tórax? O sea, es primordial. Primordial, ¿por qué? Porque si usted coloca una técnica que no es, ¿sí? O sea, usted puede perfectamente tapar una patología tan importante y que puede traer tantas complicaciones como neumotórax. Si usted está acostumbrado a tomar los toras que le quede el parénquima pulmonar, le quede muy oscuro, ¿sí? A usted ahí se le pueden ir perfectamente un neumotórax. Entonces, en un trauma, ¿sí? La técnica debe de variar, ¿sí? Y es supremamente importante para corroborar una patología como el neumotórax, por ejemplo. Entonces, ahí tiene que ser casi, entre comillas, perfecta, ¿sí? ¿Sí? La opacidad que usted le va a dar, ¿sí? A esos campos pulmonares. ¿Cómo se debe ver, digámoslo así, casi de libro? ¿Por qué? Porque ahí es donde usted va a poder ver esos neumotoras que son casi laminares, que están súper pegados a las superficies, usted los va a poder distinguir de lo otro. Si usted tiene una mala técnica, ¿sí? Digámoslo así, hablando de factores, una técnica errónea de factores, ¿sí? Usted va a poner esa placa negra y va a tapar, por ejemplo, esto. ¿Listo? Entonces, el neumotórax traumático ocurre cuando el aire penetra al espacio pleural por ruptura alveolar, bronquial o de la pared torácica. ¿Listo? ¿Qué genera? Ya lo dijimos ahorita, genera un colapso pulmonar parcial o total. ¿Listo? Entonces, mire que esto es como el resumen de lo que hemos visto hasta este momento cuando hablábamos de si entra aire. ¿Cómo se clasifica el neumotórax? O cerrado, sin comunicación con el exterior, o abierto, con comunicación libre a través de una herida torácica. ¿Listo? O puede haber un neumotórax a tensión. ¿Listo? Correcto. Que es un mecanismo que provoca aumento de esa presión intratorácica,
¿sí? Y ahí es cuando debemos de mirar lo que yo les decía, si hay un desplazamiento del mediastino, ¿sí? Y, o sea, ¿hacia dónde? Hacia el lado contrario, por eso dice aquí contralateral y una depresión del diafragma ipsilateral. ¿Qué quiere decir esto? Importantísimo, muchachos, que hay esos dos signos. Aquí aparece otro signo que es la pérdida, ¿sí? De esas dos. Me voy a devolver acá. Acá. Recordemos acá que es muy importante conocer, o sea, las dos depresiones del mediastino, ¿correcto? Y que siempre vamos a encontrar que la del lado, el lado derecho, ¿sí? Del hemidiafragma siempre va a estar más alto que el del lado izquierdo. ¿Por qué es importante esto y lo debemos mirar siempre en un trauma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay un aumento del aire acá, va a empezar a colapsarme este pulmón me va a empujar, mi diafragma me lo va a empujar hacia abajo y me va a quedar en línea recta con el contralateral. ¿Listo? Lo mismo pasa si hay un hemotórax. ¿Listo? Como la base por decantación, digámoslo así, ¿sí? Se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Por gravedad, ¿sí? Por gravedad va a quedar ese líquido en la parte de abajo, me va a empujar ese mi diafragma y nos va a pasar lo mismo. Entonces, uno de los primeros síntomas, ¿sí? Que yo voy a ver, ¿sí? Es esa depresión diafragmática. ¿Listo? Entonces, cuando haya un paciente con un trauma, ¿sí? O con una lesión intrapulmonar, ¿sí? Que no lo envíen porque pueden haber neumotoras espontáneos, ¿sí? Fijémonos siempre que si hay o sea, una similitud, digámoslo así, se forma una línea recta, se pierde esa diferencia entre el hemidiafragma derecho del izquierdo y va a estar a nivel, muchachos, micrófonos. Eh, ¿Alguna pregunta, muchachos? No, listo. Se pierde ese nivel, o lo vamos a ver al mismo nivel, siempre devolvámonos y busquemos, muchachos, porque puede haber un neumo o puede haber un hemo. ¿Listo? Correcto, porque esa pérdida de esas dos cúpulas, de la distancia entre las dos cúpulas diafragmáticas, nos quiere decir que hay algo dentro del pulmón que no me está dejando conservar eso. ¿Listo? Entonces, importante eso. El tórax, el neumotórax a tensión es básico, ¿sí? Y es una de las cosas que más se busca porque o sea, puede desencadenar en algo más grave. Listo. Radiográficamente se identifica por la presencia de borde pleural visceral visible sin tramas pulmonares periféricos. ¿Qué quiere decir eso? Que o sea, que estos bordes que hay cuando hablamos de la visceral, estamos hablando de la diferencia que hay entre el pulmón con el mediastino, ¿correcto? Cuando hablamos de vísceras, estamos hablando de esos órganos que están dentro de una cavidad, pero que están embolsados, digámoslo así, ¿sí? Y que son esos órganos que no son huecos, sino que son, o sea, sólidos, por decir algo. Hablamos entonces de las vísceras sólidas o de las vísceras huecas. Pero en el caso del tórax tenemos esa parte visceral que todo es macizo como es el corazón. ¿Listo? Entonces, cuando se pierde, ¿sí? Cuando se, cuando se pierde esa diferencia, cuando lo vemos todo, o sea, casi igual del parénquima pulmonar, que si vemos una radiografía podemos diferenciar perfectamente el tórax con sus bordes que lo va a definir la pleura, si hay un trauma y esa correlación, ¿sí? Se pierde, ¿sí? O sea, se mete ese aire dentro de esa cavidad visceral, ¿sí? Ahí se puede decir que hay un neumotoras a tensión. ¿Listo?
La tomografía computada permite detectar un neumotórax ocultos o mínimos que no son evidentes en una radiografía supina. ¿Por qué supina? O sea, paciente con neumo o neumotórax, ¿sí? El ideal es hacerlo siempre de pie, en bipedestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver esos niveles, ¿sí? Esos niveles los vamos a ver cuando paramos o sentamos el paciente, ¿sí? Se nos vamos a ver esos dos niveles. Cuando el paciente, porque es un trauma severo, es un paciente politraumatizado, que no sabemos si tiene una contusión o un daño medular o, o una fractura de columna o cualquier cosa que pueda, el paciente no lo podemos sentar o es un paciente inconsciente. Entonces, en ese caso, pasan entonces a una tomografía para poder mirar ese neumotórax oculto, ¿sí? Y normalmente se hace ventana de mediastino para mirar que no haya un trauma de vísceras sólidas y normalmente hay que mirarlo siempre también en ventana perdón, de pulmón, ¿sí? Para poder mirar que no vaya a haber un neumotórax. Atención. ¿Listo? Bueno, vamos con el hemotórax. Entonces ya dijimos neumo aire, hemo sangre. Entonces el hemotórax corresponde a la acumulación de sangre en el espacio pleural, ¿sí? Generalmente secundario a qué? A lesiones vasculares intercostales o ya del mismo parénquima pulmonar, ¿sí? Normalmente esto se da, ¿por qué? Esto se da porque en el trauma, en la contusión, hubo una fractura de, de las costillas y eso me puede lacerar inmediatamente el pulmón, ¿correcto? Puede coexistir lo que decíamos ahorita con un neumotórax y ahí es donde se forma el hemoneumotórax, que ya dijimos, hablamos de él también. En una radiografía de tórax en bipedestación se observa el signo del menisco pleural, ¿sí? Esto es muy importante, muchachos, y lo van a encontrar mucho, ¿sí? Esta expresión, y no es más de lo que acabamos de hablar en el momento, en este mismo momento. O sea, si yo coloco el paciente en bipedestación, ¿sí? O sea, por decantación, volví, se me fue la palabra, por, se me fue, bueno, o sea, porque se baja el líquido, se sube el aire, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte en la parte de aquí abajo, como ustedes lo están viendo, o sea, se va a llenar ahí el líquido, ¿sí? Y esto lo vemos como vemos el cojinete del menisco, que vemos que normalmente es en forma de cuña, ¿sí? Y así lo vamos a ver acá, como si hubiera algo acá. Eso es lo que llamamos como el signo del menisco pleural, ¿correcto? Listo, o sea, como está dentro de la pleura, listo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recordemos, como dijimos ahorita, la pleura es esa capa o ese revestimiento que tiene el tórax y ahí, ¿sí? Es donde el líquido se va a depositar, entonces va a coger el pulmón, lo va a elevar y aquí en esta parte vamos a ver eso, ese líquido retenido en forma como de un menisco. ¿Listo? Bueno, entonces se observa el signo del menisco pleural con opacidad homogénea basal, ¿sí? O sea, en la base, en las bases pulmonares y que va ascendiendo cada vez más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un hemotórax y ese hemotórax no lo drenan, ese hemotórax o no hacen algo para eso, ese hemotórax ¿qué va a pasar? O sea, la sangre va a seguir llenándose y cada vez que se llene más, vamos a ver que cada vez va a ser más grande, va a aumentar y cada vez al aumentar más, ¿sí? Va a colapsar más el pulmón y se nos va a poder colapsar más fácil el paciente. ¿Listo? En TAC, ¿cómo lo vemos? Entonces, el del TAC permite cuantificar el volumen que hay,
¿sí? O sea, como tenemos y lo que dijimos ahorita, para poder mirar qué volumen hay, necesitamos las tres medidas, largo, ancho y profundo. ¿Listo? Podemos mirar si hay coágulos, o sea, podemos mirar si ya empezó como a ese proceso degenerativo de la sangre y y ya se empezaron a formar coágulos, o si hay un colapso pulmonar, ya precisamente por el nivel del líquido, el volumen del líquido que hay y ese colapso que va a sufrir el pulmón. ¿Listo? Lesiones de las paredes torácicas. Entonces, es cuando hay, lo hemos dicho y lo hemos repetido en esto, fracturas costales o fracturas esternales del esternón. Entonces, las fracturas costales son las lesiones óseas más frecuentes en el trauma torácico. ¿Por qué las más frecuentes? Porque primero son las primeras que recibe el golpe directo, porque dentro de esa caja torácica, ¿sí? Son los huesos, digámoslo así, de menor calibre. ¿Listo? Entonces van a sufrir traumas más directos, uno, y segundo, se van a fracturar con mayor facilidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía ahorita? Eso nos protege porque le va a mermar esa intensidad con que llega esa fuerza, la va a mermar, pero también nos puede hacer un daño porque puede lacerar o la pleura o el parénquima como tal. ¿Listo? Entonces, son las lesiones más frecuentes en el tórax, pueden ser únicas o múltiples y se originan por impactos directos o de fuerza de compresión anteroposterior, que aquí es cuando decimos en los traumas, por ejemplo, cuando hay un atrapamiento, por ejemplo, en un paciente politraumatizado de un accidente automovilístico, cuando queda entre la silla del carro y la cabrilla, normalmente ahí hay un proceso compresivo y lo primero que más sufre son las costillas. Listo. Las que más se fracturan, ¿sí? Entonces, las fracturas de las primeras tres costillas indican un trauma de alta energía, ¿correcto? Entonces, si una de las costillas que fracturaron fueron las tres primeras, eso nos da a nosotros un síntoma de qué tan grave fue el accidente. Y eso nos sirve para qué, no solamente para saber eso, sino que si hubo un trauma tan fuerte, hay más posibilidades de que haya una lesión vascular o una lesión del mediastino, ¿correcto? Mientras mientras que las fracturas múltiples o desplazadas pueden acompañarse de lesiones pulmonares o vasculares. ¿Listo? Correcto. Entonces, si las tres primeras están lesionadas, tenemos un riesgo de lesión vascular o mediastino alto por el tipo de trauma que tenemos. ¿Listo? Bueno, no hablamos aquí, hablamos también porque estamos hablando de las fracturas costales y de las esternales. La diferencia es que el esternón, ¿sí? El esternón es un hueso que es mucho más sólido, ¿sí? Que es mucho más grande, es mucho más fuerte, digámoslo así, o sea, en recibir. Acordamos que cuando hablamos de hueso, recordemos cuando hablábamos la otra vez que hablábamos de cuánto podía resistir cada uno de los huesos de acuerdo a su capacidad, a su forma y a su composición. ¿Listo? Entonces, importante eso, pero cuando hay un trauma external, eso inmediatamente nos va a decir que hay una alta posibilidad de que el mediastino esté comprometido. ¿Sí? Correcto, porque fue un trauma de alta energía. ¿Listo? Lesiones de la pared torácica. Entonces seguimos con las fracturas costales y esternales. Entonces, la radiografía simple es útil para identificar fracturas evidentes, pero se pueden pasar por acto fracturas costocondrales o no desplazadas. ¿Listo? Eso es importantísimo también mirarlo, muchachos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando usted está viendo y está verificando
en un trauma, las costillas, usted empieza a mirarlas desde adentro hacia afuera y las va siguiendo y las va siguiendo y las va siguiendo, pero normalmente no nos vamos, ¿sí? Y revisamos esas fracturas que hay en esos bordes donde se unen con el manubrio esternal, ¿sí? O con el esternón como tal. ¿Listo? Entonces, importantísimo mirar esas fracturas, ¿sí? Tanto adelante como en la parte de atrás con la columna dorsal, ¿sí? Porque normalmente, como están tan adheridas a la columna, no se ven, no son muy frecuentes, o sea, no son muy visibles, digámoslo así, y muchas veces no sé, o sea, no hay desplazamiento de ellas, entonces no las vemos tan fácil, pero es muy importante cuando estemos analizando revisar también esas uniones de la costilla con el esternón o con la columna dorsal para poder mirar que no vaya a haber un desplazamiento o una fractura en esas partes. ¿Listo? En este caso, si no se ve nada, pero el paciente sigue con sintomatología, con toda, es importante llevarlo a una tomografía de tórax, ¿sí? Helicoidal, y al realizarle una reconstrucción 3D. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las reconstrucciones son mucho más sensibles para poder mirar esa parte ósea, ¿sí? Porque ahí simplemente lo que hacemos, sacamos toda la parte mediastinal o visceral y simplemente dejamos el hueso. Ahí se puede analizar muchísimo mejor si hay una sospecha de esas fracturas, así sean pequeñas. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta multiplanares en 3D es más sensible a la detección y caracterización de fracturas costoesternales, ¿sí? O de fracturas externales como tal. Porque para uno ver una fractura del esternón, ¿sí? Si lo estamos viendo en un rayos X, en AP, que normalmente lo que uno toma en trauma, ¿sí? Porque el paciente está en condiciones no muy, o sea, no obvias, no deseables, digámoslo así, para poderle tomar las dos radiografías, sino que normalmente uno, antes de estas radiografías, normalmente cuando es un paciente politraumatizado, se toman tipo portátil, ¿sí? Correcto. Listo, regáleme un segundito, muchachos, que tengo esta boca seca. Regálame un segundito. Qué pena, muchachos. Bueno, digamos acá. Entonces, ah, listo. Entonces, cuando existen fracturas múltiples que son contiguas, ¿sí? Correcto, es muy importante verificar. Pero les decía que uno empieza a verificar costilla por costilla. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una fractura, enseguida la otra, ¿sí? Y enseguida la otra, ¿sí? O sea, ese toras, ese trauma, esa caja torácica, ¿sí? Va a estar, o sea, totalmente inestable. ¿Por qué? Porque no va a tener un soporte, ¿sí? Base, que es lo que me da esa estructura ósea, ¿sí? Y puede modificarse esa estructura supremamente fácil. Primero puede haber una ruptura del parénquima pulmonar, ¿sí? O cada vez va a ser peor porque con el movimiento del paciente o con la cosa, cada vez va a lacerar
más cosas. Entonces, es lo que se conoce como un tórax inestable. ¿Por qué? Porque no va a tener esa base para que me lo deje quieto y se pueda funcionar. Entonces, importante siempre revisar, ¿sí? Siempre revisar el tipo de fracturas que hay y si están contiguas, ¿sí? Muy seguidas, se puede hablar de un tórax inestable. Listo, lo van a conocer como flight chest, ¿sí? Que lo van a ver en los libros. Listo. ¿Y cuál es la sintomatología de este tórax inestable? ¿Sí? Es una dificultad respiratoria significativa y un compromiso ventilatorio. ¿Qué quiere decir un compromiso ventilatorio? Que el paciente, si no está asistido, ¿sí? Se complica ese intercambio del paciente, no es capaz de hacer esa compensación que decíamos ahora, sino que el paciente va a necesitar una ayuda externa para poder, o sea, subsanar ese oxígeno que le debe entrar a cada uno de los pulmones. ¿Listo? Desde el punto de vista técnico, el tecnólogo en imágenes diagnósticas debe optimizar la proyección lateral y ajustar los parámetros de exposición para minimizar el solapamiento de estructuras óseas y blandas, garantizando la adecuada visualización de las líneas de fractura. Y de ahí es donde viene, siempre que tengamos un trauma, ¿sí? El ideal es siempre procurar hacer más de una sola proyección. O sea, siempre hacer una P y una lateral para mirar el desplazamiento de tanto de la fractura, si hay fractura, o de las estructuras que hay adentro para poder mirar, o sea, si hay un desplazamiento anormal o si hay un mal posicionamiento de eso como factor, eh, o sea, correlacional de esa fractura o de ese trauma que hubo. ¿Listo? Vienen las lesiones de la pared torácica, listo, que es, volvemos a lo mismo, al tórax inestable y complicaciones respiratorias. Entonces, el tórax inestable se produce cuando existen fracturas múltiples en dos o más costillas consecutivas, generando un segmento de la pared torácica que se mueve en sentido opuesto al resto de tórax durante la respiración. ¿Por qué se los traje aquí nuevamente? ¿Sí? Porque es tal vez, o sea, de las cosas, o sea, más graves que pueda haber en una lesión torácica, ¿sí? Que es un tórax inestable. ¿Por qué? Por lo que yo les decía y por lo que corrobora aquí. O sea, simplemente ese pulmón, o sea, va a estar totalmente en movimiento o no solo el pulmón, o sea, el mediastino, ¿sí? O los órganos mediastinales pueden quedar sin ese soporte y puede haber un movimiento, ¿sí? Diferente a como debe estar en ese momento y ahí se puede colapsar mucho más fácil o pueden haber lesiones adicionales, ¿sí? Y por eso es la gravedad y por eso hay que correrle tanto a un tórax inestable. Esa alteración mecánica conduce a una hipoventilación, desequilibrio de la presión intratorácica y compromiso de la oxigenación arterial. O sea, inmediatamente se cae la saturación de oxígeno. Listo. Generalmente se asocia con contusión pulmonar subyacentes y se agrava la insuficiencia respiratoria aguda. En la radiografía de tórax, ¿qué puede verse? Puede verse hiperclaridad por atrapamiento aéreo, atelectasias compensadora o opacidades difusas continuas. Listo. Si lo llevamos al TAC, yo por aquí tenía, no la tenía, yo creo que aquí está. Miren, por ejemplo, esto es un tórax inestable, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren las fracturas acá, ¿sí? Y miren que los órganos internos, ¿sí? Van a quedar sin ningún soporte, ¿sí? Entonces, esta era la grafía que les quería mostrar. ¿Listo? Bueno. Entonces, la correlación clínica, tórax inestable y complicaciones respiratorias.
Entonces, la tomografía permite mirar o cuantificar el grado del colapso que hay. ¿Listo? O sea, se puede mirar qué tanto hay de compromiso de ese parénquima pulmonar. ¿Listo? O sea, qué tanto es de no solo de los colaterales, digámoslo así, como la pleura, como la pared torácica, sino del parénquima mismo. Entonces, por eso la tomografía computada para este tipo de lesiones de tórax inestable es primordial. ¿Listo? Correcto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la imagen que mostramos ahorita, por ejemplo, mirar qué tan grande es esa inestabilidad que tiene el paciente y qué tanto, ¿sí? Qué tanto puede haber daños ya al momento de la radiografía y cómo se pueden minimizar esos daños. Y también mirar si la presencia, si hay hemo o neumotoras asociado. Cuando hay un hemoneumotoras asociado, ¿sí? Normalmente también se piensa en un tórax inestable. ¿Correcto? ¿Listo? Bueno. Desde el punto de vista técnico, el tecnólogo de imagen debe optimizar las proyecciones en inspiración y en expiración. ¿Listo? Esto es muy, muy importante, muchachos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque entonces acá, ¿sí? Usted va a ver, o sea, si hay ese movimiento, digámoslo así, de los hemidiafragmas, que tanto sube, qué tanto baja, y ahí podemos muchas veces mirar no solo el parénquima pulmonar, qué tan comprometido está, sino que podemos ver también niveles hidroaéreos, los podemos ver en la parte de las bases pulmonares. ¿Listo? Entonces, importante para cuando haya eso, o sea, siempre hacer proyecciones en inspiración y en expiración. ¿Listo? Aquí vienen las lesiones de las paredes torácicas, está también el neumomediastino traumático. ¿Listo? Entonces corresponde a la presencia de aire libre en el mediastino. ¿Correcto? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque eso quiere decir que si hay aire dentro del mediastino, ¿sí? Es muy importante mirar porque entonces una ruptura, ¿sí? No solo del pulmón, ¿sí? Sino que también lo más normal que pueda pasar o lo que se puede esperar es que haya una ruptura del esófago, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Si usted ve dentro del mediastino, ve aire, ¿sí? Usted puede sospecharse, se puede sospechar que haya habido una ruptura, ¿sí? Del esófago. ¿Listo? Entonces, radiológicamente, ¿cómo se ve? O sea, se ve, o sea, aire dentro del mediastino y hay unos signos, ¿sí? Entonces, radiológicamente el aire puede delinear el borde cardíaco, ¿sí? O sea, se pierde, como eso que les decía ahora, ¿sí? O sea, que usted lo va a ver como delimitado. ¿Por qué? Porque o sea, en ese reborde de la pleura, ¿sí? Que me va a dividir el tórax del mediastino, vamos a tener aire y se va a ver muy delimitado ese borde cardíaco, ¿sí? Puede delinear también que la aorta ascendente, el diafragma y los brazos supraórticos, creando un contraste anómalo en las estructuras mediastínicas. Entonces, ¿qué hace? Ese aire se va a meter por toda la pleura, ¿sí? Y me va a delimitar como si yo estuviera dibujando con tinta china ese, ese mediastino, las estructuras mediastínicas, como si yo las estuviera dibujando. Eso me quiere decir, o sea, que es un signo de que hay un neumomediastino. ¿Qué podemos pensar entonces? Primero, que hubo, fuera de la ruptura que hubo por el trauma, ¿sí? Correcto, podemos pensar que hay una lesión esofágica. ¿Listo? Signos de diafragma continuo aparecen rayos X cuando hay
aire en el mediastino. ¿Listo? Otras lesiones de la pared torácica, sí, es el enfisema subcutáneo. ¿Listo? Que ese, o sea, me imagino que lo hemos visto la mayoría, ¿sí? Que es cuando hay aire dentro, ¿sí? Dentro del espacio subcutáneo. ¿Listo? Se entra aire en ese espacio subcutáneo y podemos verlo cuando se toma una radiografía, aire como si la tuviéramos dentro de dentro de las paredes musculares, ¿sí? O o hacia la piel, como si lo viéramos en la piel, pero no está ahí, sino que está en el espacio subcutáneo de la pared torácica. ¿Listo? Entonces, en ocasiones se asocia a un enfisema subcutáneo con extensión de aire hacia el cuello, el espacio retrofaríngeo o al espacio retrofaríngeo. ¿Listo? ¿En dónde nos ayuda mucho? ¿En qué nos ayuda mucho? La tomografía, el aire se distribuye a lo largo de los planos faciales del mediastino. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me puede ver? ¿Qué podemos mirar? Puede haber un desplazamiento del mediastino, una elevación hemidiafragmática como vimos ahorita, ¿sí? Y lo más importante es mirar esos bordes externos, perdón, ¿sí? Y siempre coger desde la parte del cuello. ¿Por qué? Porque por presión, o sea, el aire tiende a subir, así esté en la pared subcutáneamente, el aire también va a intentar subir y por eso lo vamos a ver en las partes del cuello y lo vamos a ver mucho en la parte axilar. Lo vamos a ver si colocamos el paciente sentado o en sedentación o en bipedestación. ¿Listo? Importante acá, muchachos, como para nosotros, verificar y ajustar muy bien la ventana para poder mirar si hay aire, ¿sí? En esas zonas. ¿Listo? Y no ir a recortar, ¿sí? Muchachos, la parte blanda, digámoslo así, el tejido subcutáneo, no ir a recortarlo en lesiones traumáticas porque puede haber un enfisema subcutáneo que nos va a mostrar otras características. ¿Listo? Y aquí lo que decíamos también ahora de que el hemidiafragma también se puede lesionar en un trauma. Entonces, al lesionarse, ¿qué va a pasar? Hay un aumento o hay una salida, ¿sí? Hay una salida de las asas o de las vísceras abdominales, van a subirse y van a entrar dentro de la cavidad pulmonar. ¿Correcto? Entonces, la ruptura diafragmática traumática es una lesión infrecuente. ¿Por qué? Porque o sea, no deja de ser un músculo, ¿sí? Y, o sea, o sea, va a tener más fuerza, pero también en traumas graves o en politraumatismos graves se puede romper, ¿sí? Y lo que pasa es que se aumenta la presión y sube hacia arriba esas asas intestinales y puede haber una hernia postraumática, ¿correcto? Listo. Con mayor frecuencia se presenta en el hemitoras izquierdo, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que en la parte derecha tenemos el hígado, ¿sí? Que es mucho más grande, mucho más, o sea, mucho más voluminoso y nos va a resistir mucho más el golpe y más fácil. Sufre el hígado como tal, ¿sí? Puede sufrir contusiones y mire que eso pasa mucho en politraumatismos graves, que una de las primeras causas que se ve es que es un hígado que se lesionó o que tuvo contusiones hepáticas por ese golpe. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que yo les decía, o sea, él protege tanto el tórax en ese sentido y no deja que no haya rupturas porque él absorbe toda esa fuerza. ¿Listo?
Radiológicamente se observa la elevación de contornos irregulares del hemidiafragma, presencia de asas intestinales o sondas nasogástricas en el tórax y niveles hidroaéreos intratorácicos. ¿Correcto? Listo. Aquí, importante, en la tomografía computada, ¿sí? Esa discontinuidad diafragmática, que era lo que veíamos ahora. La discontinuidad diafragmática es que ya no se va a ver esa línea y esa división entre aire y ese tejido y esa densidad compacta de esas estructuras que hay por debajo del mediastino, sino que va a haber una discontinuidad, o sea, se rompe ese mediastino y se suben las asas. Entonces ahí dice la herniación visceral, confirman el diagnóstico del signo del collar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué representa? La constricción del órgano herniado en el sitio de la ruptura. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, al haber una ruptura, por la presión que hay, se va a entrar esa estructura visceral por ese hueco que se armó en ese midiafragma y usted los va a ver tipo, o sea, no se va a ver liso, sino que se va a ver como un collar. ¿Listo? Correcto. ¿Qué es importante ahí? Importante realizar reconstrucciones multiplanares, ¿sí? Correcto, para poder mirar, o sea, si es un asa o si simplemente es una ruptura, pero no hay, o sea, es herniación. Entonces, importante hacer reconstrucciones en ventana de mediastino, ¿sí? Y siempre coger parte del abdomen superior. Por eso el tórax, ¿sí? El tórax siempre se debe de hacer desde los ápices pulmonares, ¿sí? Hasta por debajo de los dos ángulos cardio-costofrénicos y coger siempre una parte de abdomen superior para mirar si hay una hernia. ¿Listo? Hallazgos tomográficos avanzados, entonces, esto ya es en tomografía. Entonces, la tomografía helicoidal permite valorar hueso, parénquima, mediastino y pleura. ¿Listo? Entonces, los hallazgos más relevantes, o sea, estos son ya lo que podemos encontrar. Focos hemorrágicos intrapulmonares, laceraciones laceraciones con niveles hidroaéreos, ¿sí? Consolidación contusa de bronquios, ¿listo? Se hace como se juntan, digámoslo así, y hacen como como un panal, digámoslo así, se van juntando. Recordemos que los bronquios son como, como cavitaciones, digámoslo así, que se forman como un panal de abejas, ¿sí? Y muchas veces se colapsan todos, se juntan y se ve como el panalcito lleno adentro. ¿Listo? Entonces esa es una consolidación contusa, porque acuérdense que al haber un trauma, esos alvéolos se van a llenar de sangre y al llenarse de sangre, o sea, van a quedar esos como si esos paneles de la colmena estuvieran llenitos adentro, entonces se va a ver mucho más, o sea, mucho más lleno, y ahí por eso es que vemos como esa forma de ese vidrio esmerilado que decimos porque los alvéolos están llenos de líquido y podemos verlo, o sea, como si estuviera un vidrio quebrado y lleno adentro, por eso se llama como el vidrio esmerilado. Enfisema mediastínico y extrapulmonar, ¿listo? Que es el aire que ya vimos ahorita. Y podemos ver la imagen que habíamos visto ya ahorita, que podemos ver en una reconstrucción qué tan grande es ese trauma, ¿listo? Y qué tan inestable puede estar el tórax para mirar, o sea, otra clase de abordaje, digámoslo así, ya, ay, se me fue la palabra. O sea, ¿cómo va? O sea, ¿qué van a hacer en ese momento? ¿Sí?
o sea, con ese tórax así, y que puede, o sea, cuál es el procedimiento más oportuno y rápido que puedan hacer para evitar que el paciente llegue a un shock o a un colapso. ¿Listo? Entonces, en el TAC helicoidal permite hacer cortes pequeños para poder hacer una reconstrucción tridimensional. ¿Listo? En la reconstrucción, aquí ya son las multiplanares. Recordemos que es esencial para poder mirar contusiones de laceraciones y para poder mirar también lo que decíamos ahorita de las lesiones semidiafragmáticas y de que no vaya a haber una hernia en ese sentido. Y siempre debemos hacer ventana de pulmón y ventana de mediastino. Siempre se deben enviar las dos cuando sea un trauma contuso de abdomen. ¿Listo? Aquí cositas que les dejo como para que ustedes lo tengan en cuenta para poder diferenciar cuando tengan un rayos X, ¿sí? De tórax para que puedan mirar si es un trauma o si es un proceso infeccioso. ¿Listo? Que les va a ayudar también para lo del caso clínico. Entonces, lesión, qué tipo de radiografía, cómo se ve en la radiografía y cómo se ve en la tomografía. Entonces, si es una contusión, en la radiografía se ve una opacidad irregular y en la tomografía lo vamos a ver el efecto de vidrio esmerilado, cuando es una contusión. Cuando hay un hemotoras, entonces vamos a ver la opacidad basal, o sea, en la base, que dijimos ahorita, que es lo que nos va a formar como que hablábamos del signo del menisco, ¿sí? Entonces vamos a ver una opacidad basal y en el TAC vemos el nivel de líquido, ¿sí? Como lo vimos en la tomografía que vimos. Y una neumonía se ve como una consolidación, ¿sí? Una consolidación en la parte pulmonar bronquial, digámoslo así, y en la tomografía vamos a ver que hay broncograma aéreo. ¿Listo? ¿Qué es el broncograma aéreo? Que lo vamos a ver cuando veamos las intersticiales. Entonces, broncograma aéreo es que los bronquios, o sea, se van a ver mucho más sobresalientes, digámoslo así, y me va a formar alrededor como esa forma, digámoslo así, blanquecina que me va a resaltar de esa opacidad normal del tórax, ¿sí? Y voy a ver los bronquios, los voy a ver mucho más grandes. ¿Listo? Entonces por ahí llamo un broncograma aéreo. Eso es típico de una consolidación de un proceso neumónico. Y acá vamos a ver la diferencia entre si es para que ustedes puedan mirar si es trauma o es infección. Entonces, las características al inicio, entonces, si es traumática, es súbito y es posterior al evento. ¿Listo? Correcto. Y si es un proceso infeccioso, es un proceso progresivo. ¿Listo? Entonces, en un trauma, yo veo esos cambios, los veo súbitamente, como dijimos ahorita, y que, por ejemplo, en una contusión, ¿sí? Se nos va a devolver, digámoslo así, o sea, va a hacer nuevamente su estado normal, ¿sí? Entre 48 y 78 horas. Pero ahí vemos que es súbito, a diferencia de un proceso infeccioso que es progresivo, o sea, no es inmediatamente que se vio, sino que empezó. Normalmente empieza por un broncograma y va aumentando y cada vez se va a ver mayor esa opacificación. Cuando hay bordes de opacidad, entonces en el trauma los vemos mal definidos, respeta los bronquios y en la infección son confluentes y ya se va hacia todos los lóbulos. ¿Listo? La resolución o sea, el tiempo de mejoría, digámoslo así, o que de mejoría, digámoslo así, en un trauma de 48 a 72 horas, como dijimos. En cambio, en los procesos infecciosos, después del tratamiento, se va a demorar días o semanas. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de un trauma? ¿Sí? Entonces,
puede haber una neumonía postraumática, ¿listo? Una atelectasia compresiva o un edema pulmonar cardiogénico, ¿listo? Una neumonía postraumática, entonces puede simular una contusión, ¿sí? La diferencia es la aparición retardada después de las 48 a las 72 horas y con un patrón segmentario. ¿Listo? O sea, cuando es una contusión, desaparece a las 48 72 horas. Si es una neumonía postraumática, seguro el paciente se pudo haber broncoaspirado, hizo una neumonía y usted va a ver esas opacificaciones después de las 42 a las 78 horas. ¿Listo? Si hay una telectasia compresiva, o sea, hay desplazamiento de las estructuras y borramiento de los diafragmas, como vimos ahorita cuando les decía que eso lo que hace es comprime ese pulmón, ¿sí? Y al comprimir ese pulmón, o sea, se borra un aguacero, se borra esas estructuras y se borra el hemidiafragma porque al perderse ese espacio que hay pulmonar, ese aire que hay adentro, el hemidiafragma inmediatamente se va a subir o se va a bajar de acuerdo a lo que haga como esa compresión. Y un edema pulmonar cardiogénico es simétrico y bilateral y tiene cardiomegalia, ¿correcto? Listo. Recordemos que esta cardiomegalia es el aumento del tamaño cardíaco y que normalmente, ¿sí? O sea, si es traumático, no vamos a ver un paciente cardiomegálico a menos que sea de base, que tenga, venga con un diagnóstico de una cardiomegalia. De resto, no lo vamos a ver si es un paciente traumático. Entonces, esto es importante. El tecnólogo en imagen es el primer evaluador de la calidad diagnóstica en urgencias. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el rol del tecnólogo en un trauma torácico? Evaluar los criterios de la calidad radiográfica, lo que hablábamos ahorita. Primero el centrado, la rotación, que tenga una inspiración adecuada, que tenga una exposición óptima y ya dijimos y miramos por qué, que haya ausencia de artefactos como cuáles, como respiratorios también, identificación de signos de alarma, lo que hablábamos también ahorita, mirar muy bien que no haya una desviación mediastinal, un colapso pulmonar, ¿listo? ¿Por qué? Porque también lo que les decía, hay que notificar inmediatamente. ¿Listo? Asegurar los protocolos de seguridad radiológica y la monitorización del paciente siempre y colaborar con el equipo interdisciplinario. ¿Listo? Correcto. Recordemos que si el paciente no se puede levantar, no se puede sentar, no puede estar en una sedentación por su estado crítico que está o porque no le da por la falla respiratoria, hay que buscar otros métodos, muchachos, para mirar que el paciente no vaya a tener un neumo ni un, o un hemotórax. Desde ahí es donde vienen las otras radiografías que podemos hacer, por ejemplo, el paciente con decúbito lateral, ¿sí? Entonces, que son las radiografías, un tórax en decúbito lateral con rayo horizontal para poder mirar los niveles hidroaéreos. ¿Listo? Buscar proyecciones oblicuas también, más que todo cuando el paciente tenga una sospecha de fracturas. Miremos lo importante que es las fracturas en un politrauma de un paciente que nos va a llevar a un tórax inestable. Necesitamos mirar esas fracturas que hablábamos, costales también, o sea, pegadas al esternón, ¿sí? Costo, costoesternales, ¿sí? Entonces, ¿cómo las podemos mirar? O sea, si las vemos en AP, breguemos a hacer una oblicua, no tiene que ser una oblicua verdadera. Si es un paciente que está en urgencias, si es un paciente que está que te lo llevan politraumatizado, breguémosle a hacer al menos una oblicua. ¿Cómo? Metámosle una almohada por detrás de manera que nos quede medio levantada, que se breguen a ver lo que les decía ahorita, siempre al menos dos posiciones. ¿Listo? Y
decir también si ese paciente, o sea, es digno de llevarlo inmediatamente a una tomografía y sugerirle al médico de urgencias en el caso de que estén solos. ¿Listo? Lo que decíamos ahora, importantísimo, una imagen correcta en el momento correcto nos puede salvar una vida y más en una radiografía de tórax. Listo. El abordaje integral del trauma torácico requiere correlacionar signos clínicos con los hallazgos imagenológicos. Listo. Lo que yo les decía, o sea, siempre pregúntele al paciente para mirar usted qué va a buscar. Listo. Un neumotórax no diagnosticado puede comprometer la vida en minutos, ¿sí? Mientras que una contusión pulmonar mal interpretada puede confundirse con una neumonía, lo que hablábamos ahorita. Entonces, es importante, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Mirar la diferencia, que sea la infecciosa a que sea la traumática. ¿Listo? Correcto. De ahí por eso les puse el cuadrito de esta diferencia, por ejemplo, de una neumonía con una contusión. Por ello, la lectura sistemática y los criterios de calidad técnica son esenciales para la correcta valoración. ¿Listo? El radiólogo diagnostica con la mirada, pero el tecnólogo unadista diagnostica con la técnica, con el compromiso ético de hacer lo visible, lo invisible. Listo, y aquí ya empieza la otra, pero pienso que por hoy podemos dejar ahí. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Profe. Dime. Listo. Muchachos, cuéntenme. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Sí, Profe, señor. claro. Sí. Listo. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, recuerden, muchachos, el 10, hay plazo para entregar la 3 hasta el 18, muchachos. Todavía entro y veo, muchachos, que hay grupos. Ayer entré y hay grupos que ni siquiera han subido los trabajos individuales, los han subido al foro. Entonces, si ustedes no suben sus trabajos al foro, ¿sí? O sea, no pueden sus compañeros, no pueden hacer la retroalimentación. Recuerden, muchachos, que esa retroalimentación o sea, una calificación alta, ¿sí? Correcto, eso está dentro de los criterios de evaluación. Entonces, hay que hacer eso. Eh, que es importante, no se les olvide el video también, que también está dentro de, ya voy, hombre, ya te voy a dar la palabra, que está también dentro de esa guía que está montada. Dime, Homer, dale que te escuchamos. Profe, buenas noches. Muchas gracias. Profe, pues yo he hecho algunos aportes ahí en el foro y todo lo demás, ¿sí? Pues de pronto la condición, el trabajo, el ocupamiento de nuestros compañeros quizás no esto, pues no he hecho el aporte como tal del trabajo individual, pero pues ya de pronto viendo la necesidad y la ausencia de mis compañeros dicen que, pues, de hecho, el trabajo dice que no se puede presentar solo, pero No pues es en caso tal de colaborativo. que... Exacto, que es colaborativo, pero pues yo hice unos aportes ahí y pues la idea entonces sería entonces esta noche subir el trabajo solo y pues enviar el trabajo solo porque pues, ¿qué más se puede hacer? Sí. Pero, o sea, una cosa importante, muchachos, o sea, el que llega el día anterior o faltando un día para presentarlo, no. Muchachos, trabajos individuales no se reciben. ¿Listo? Correcto. No me llenen la evaluación, o sea, el entorno de evaluación de trabajos individuales que no calificamos sino a ninguno de los tres tutores, porque no calificamos sino el trabajo colaborativo. ¿Listo? Correcto. Kevin, dime. Profe, sí, con respecto a lo que estás diciendo ahorita, sí, pues tú dices que no reciben trabajos individuales,
Pero, profe, si ninguno de los compañeros hace aportes al foro, ¿ahí cómo hacemos? Por ejemplo, yo ya Por eso. compartí mis videos, ya Perfecto. compartí mi trabajo individual, Listo. todo. Ya hice Entonces, ahí en el foro un comunicado que ninguno de los compañeros ha reportado, pero ya estamos a pocos días, profe. listo. Entonces lo que hacen ahí, ya les voy a decir, entonces lo que hacen ahí, muchachos, es en el mismo foro, ¿sí? O sea, en el mismo foro colocan, o sea, faltan 2 días para la entrega del trabajo final. Por no haber ingresado ninguno de mis compañeros, hago oficial, este es el trabajo del grupo y listo, y se califica. O sea, ya sabemos que el único que entraste fuiste tú, el resto, si entran, ya sabemos que, o sea, acá se califica colaborativo, por eso un trabajo colaborativo. Si usted lo hace individual, no se le va a calificar, porque por eso es el trabajo colaborativo. ¿Cómo se hace un trabajo colaborativo, muchachos? El trabajo colaborativo es, yo, o sea, yo lo hago, yo lo paso, yo lo monto y los pongo a ustedes. No, por eso hay que montar, ¿sí? Cada integrante de cada grupo debe de montar su trabajo individual al foro, ¿sí? Individual. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Cada uno monta la resolución de su caso clínico. Después de los aportes, después de haber leído cada uno los trabajos de sus compañeros para poder hacer los aportes, cogen lo mejor y hacen lo que conocemos como la compilación. ¿Qué es compilar? Usted coge de los trabajos, de los 5 trabajos que se montaron individuales, por eso hay un compilador dentro del grupo, va a escoger lo mejor de cada uno, académicamente estamos hablando, ¿sí? Académicamente y montamos un solo trabajo colaborativo, ¿sí? Ya voy muchachos, ya les voy a dar entrada. De ese trabajo colaborativo, ¿sí? Debe de ir acompañado de el video, ¿sí? Donde deben participar los 5 estudiantes del grupo, ¿sí? En un solo video, lo graban todo, lo guardan en un solo link, le van a poner ahí en el trabajo colaborativo, van a colocar el link del video, ¿sí? Y cada uno debe de haber hecho los 3 aportes o las 3 retroalimentaciones a sus compañeros. Ojo muchachos, la retroalimentación es académica, ¿sí? Y se los he repetido varias veces, ¿sí? Es académica. No es, ¿sí? No es apreciativa. Compañero, tu trabajo está muy bonito. Compañero, colocaste todo lo que pedían. Eso no es una retroalimentación. Una retroalimentación es decirle a mi compañero, ¿sí? Compañero, en el punto 3, que es las definiciones, ¿sí? La definición de atelectasia es esto, esto y esto, pero encontré en tal libro esto, o no estoy de acuerdo contigo en esto porque encontré que eso es una retroalimentación. Una retroalimentación es donde todos nos nutramos, ¿sí? Una retroalimentación no es decirle, compañero, se ve que estudiaste mucho. Eso no es una retroalimentación, ¿sí? O sea, retroalimentar no es decirle a tu compañero, hiciste bien el trabajo o no hiciste bien el trabajo. Para eso están los tutores. Los tutores son los que dicen, te quedó bien hecho, te quedó mal hecho, o te faltó o no te faltó. La retroalimentación es para que ustedes mismos puedan, con lo que ustedes hicieron, más esas retroalimentaciones, hagan un trabajo colaborativo y lo puedan subir, que tenga todo el peso académico que se está exigiendo. ¿Listo? Entonces sube cada uno de las retroalimentaciones y mandan un solo archivo en PDF con todas esas cosas y no más por grupo, uno por grupo, no más. ¿Listo? Dana, Profe, buenas noches. Mira, lo que pasa es que en el foro aparece un mensaje que dice que la entrega es individual. Dice entrega individual. no, la entrega es colaborativa, es un trabajo colaborativo. Individual, tú lo subes al foro individual para que
se retroalimenten todos, ¿sí? Y de ahí puedan hacer la compilación, ¿sí? Del trabajo colaborativo, ¿correcto? Ah, Listo. listo, profe. El trabajo Listo, es porque yo estaba hablando colaborativo. yo estaba Mm, hablando con el grupo y pues dijeron que no, que ahí decía ya tipo de entrega individual. No, no, es colaborativo. ¿Mm? Listo. Listo. Y mira que en la guía dice colaborativa. Listo. Ok. Listo. Diana, Tutor, buenas noches. Es que yo también buenas. tengo la duda, qué pena insistir en lo mismo. Lo que pasa es que en la última web que tuvimos con la profesora Daisy dijo que ella iba a calificar de forma colaborativa nuestras intervenciones en el foro y que iba a calificar individualmente el trabajo de cada uno. Listo. Pero Yo pues en si su ese, merced dice eso. así, entonces Pero ven, no sé, Diana. no sé, creo que ahí estamos como Listo. enredados, qué pena. Correcto. Perfecto. O sea, vuelvo y te digo, lo mismo que hablamos la otra vez. O sea, la guía dice que es un trabajo colaborativo, ¿correcto? Listo. Donde solo se entrega un trabajo colaborativo. Listo. Si ustedes están con el grupo de la profe y la profe dice, fuera de ese trabajo colaborativo, cada uno debe montar su trabajo individual, entonces montan su trabajo individual, porque cada uno tiene que hacer su trabajo individual, ¿sí o no? Para poderlo montar al foro. A ella le gusta revisar cada trabajo de cada uno de los estudiantes. Eso se lo respeto. Eso, o sea, me parece una metodología muy bacana porque ahí va a evaluar por persona, pero el trabajo es colaborativo, ¿correcto? Entonces, si ella les dice, entonces deben hacer un trabajo colaborativo y le montan a ella su trabajo individual. No hay ningún problema, Diana. ¿Listo? O sea, lo pueden montar individual a ella, se le monta individual, pero deben hacer el colaborativo, que es lo que está pidiendo la universidad. ¿Qué es lo que la guía, perdón? Sí, la guía de la universidad. Pero ¿qué es lo que se busca con estos trabajos colaborativos, muchachos? Es precisamente eso, ¿sí? Y yo les digo cada vez que ustedes retroalimentan, ¿sí? El trabajo colaborativo en la universidad es un pilar básico, porque eso los va a formar a ustedes para una competencia cuando ustedes estén en su área laboral del trabajo colaborativo, que es de las primeras cosas que se fijan cuando hay una, una vacante y hacen un proceso, que hay un trabajo colaborativo. Entonces, yo respeto mucho lo que la profe nos dice y lo pueden hacer. Obviamente, si ella se los va a calificar así, no hay ningún problema, pero el trabajo debe ser colaborativo. Ustedes deben de hacer un trabajo colaborativo y ese es el que deben de montar, y adicional a ese, montarle a la profe cada uno su trabajo individual, porque ella revisa cómo trabajó cada uno. ¿Listo? Eso yo como lo reviso, por ejemplo, entonces yo lo reviso en el foro, yo reviso que cada uno de los estudiantes haya subido su trabajo individual, reviso cada trabajo individual, de ahí yo miro el trabajo colaborativo, veo que está todo lo que yo ya leí de cada uno de los trabajos individuales, califico ese trabajo colaborativo, veo el video, ¿sí? Y listo. Pero o sea, cada uno maneja ese sentido como quiere, pero sí hay que hacer el trabajo colaborativo, porque eso es lo que está pidiendo la guía y eso es lo que buscamos, que haya un trabajo colaborativo, pero cada uno tiene que hacer individual y montarlo al foro. ¿Listo? En este caso, lo montas al foro y lo montas al entorno de evaluación, se lo montas a ella, pero eso no tiene ningún problema porque tú ya hiciste tu trabajo individual. ¿Listo, Diana? Perfecto. ¿O quién fue la que me preguntó? Diana. Listo, Diana tutor, muy Milena. amable. ¿Listo? Sí, Ok, sí, perfecto. gracias, tutor, Angélica, muy amable. con todo el gusto. Angélica, Buenas noches, compañeros. Ah, no, sí, yo tenía la misma duda, pero pues ya me la aclaró, porque ok. pues la profe Daisy, creo que cada tutor tiene su metodología de calificación y cada uno tiene su criterio. Ella pues en el foro fue muy clara y dijo qué tipo de entrega individual, igual los aportes se hacen en el foro, ella los calificará, porque pues Ojo, como vuelvo y sí. repito, cada uno tiene Ojo, su criterio. listo. Ojo, ¿sí? Yo le respeto le respetamos a la profe que le gusta que cada uno monte su trabajo individual, pero deben de montar un trabajo colaborativo. ¿Ok? Que eso les quede claro, muchachos. ¿Listo? Ustedes tienen que hacer un trabajo colaborativo porque eso es lo que pide la guía de actividades.
¿Listo? ¿Sí? Debe de haber un compilador que coloque lo mejor de cada uno. ¿Listo? Y el trabajo individual se lo montan a ella, pero debe de haber un trabajo colaborativo. Uno, al menos. ¿Listo? Que haya un compilador y que haga una compilación de lo mejor de todos los trabajos. Y ya le suben a ella, le deben de subir uno colaborativo y ya cada uno sube su trabajo individual, correcto, pero debe de haber un trabajo colaborativo. ¿Listo? ¿Me hago entender, Angélica? Y ya te expliqué el por qué, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Andrea, Profe, buenas noches. hola. ¿Cómo estás, profe? Mira, lo que pasa es que el entorno solo deja cargar un trabajo, ¿sí? Sí, Entonces, si alguno de los 4 o 5 participantes o estudiantes carga el colaborativo, no le va a dejar cargar el no, individual. sí lo puede hacer. Entonces, lo que puede hacer, lo que hace es eso. Entonces, el compilador, por decir algo, o sea, coloca trabajo individual de Andrea del Pilar López Prado, ¿sí? Trabajo colaborativo del grupo tal, tal y tal, y lo monta en uno solo, y ya. Y pueden montar uno solo con los dos, y ya. Y el resto monta en su trabajo individual, y ya. No hay ningún Ok, problema. profe, gracias. ¿Listo? Perfecto. Pero es bueno que nos quede, o sea, yo no lo estoy, o sea, la profe tiene su estilo y me parece súper chévere porque ella evalúa a cada estudiante, ¿sí? Me parece súper chévere. Pero, o sea, la guía nos está pidiendo un trabajo colaborativo donde haya una compilación, donde se coja lo mejor de cada uno. Entonces, dejemos al menos, ¿sí? Un trabajo que tenga el colaborativo, uno de ellos, para que tengamos un respaldo. Si en el momento tal nos revisan, la VIASI nos revisa el curso y nos dice, aquí por qué están los trabajos individuales si este trabajo era colaborativo. Entonces uno le dice, no, en el trabajo de uno de los estudiantes del grupo está el trabajo colaborativo y cada uno tiene su trabajo individual también. Listo. Pero tenemos que tener uno, o sea, colaborativo. Listo. Correcto. Bueno, Angélica, ¿otra pregunta o baja la manito para que sigamos? Ya, profe, ya bajo la mente. Listo, perfecto. Lorena, Buenas noches, profe. hola Lore, dime. Hágame un favor, en la guía vemos que el video es de 3 minutos, Mm, ¿cierto? El video que se debe subir máximo de 3 minutos. O sea que esos 3 minutos los debemos de dividir entre los participantes para poder entonces montar un solo video. Sí, o puede ser de 5 minutos, 1 minuto por cada uno, no hay problema. ¿Sí? Ah, listo, profe. Tampoco puede ser así como tan papistas, pues, no. O sea, si tú subes un video que cada uno hable de la patología. Ah, bueno, otra cosa ahí que me han preguntado mucho. Profe, ¿es de la patología de estudio o podemos coger otra? Yo les digo, no hay, o sea, si ustedes lo van a hacer todos de la misma patología, mirando ámbitos diferentes, sí, me parece perfecto. Si no, entonces puede coger, uno coge esta patología y mire que ahí están todas las otras patologías que son los diagnósticos diferenciales. Puede coger cada uno una patología diferente y hablar ese minuto de cada uno y por eso se juntan todos en uno solo y se sube un solo video. Entonces no hay ningún Ah, problema, listo. Pero no tiene que ser perfecto, pues que profe. sean 3 minutos y que usted dijo 2:58:25 y entonces tengo que repetirlo. No, tampoco, pues, o sea, si son 5 minutos, un minutico cada uno, ¿sí? Por cada uno, y ya son 5 minutos, perfecto. Listo, y ahí para que no se enrede. ¿Les parece? Listo, profe, está muy bien. Ok, Muchísimas gracias. con todo el gusto, Lore. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas? Nos vemos entonces dentro de 8 días para la otra parte. Si lo podemos hacer antes, lo hacemos antes. Yo les paso la información. Mañana les paso el enlace de grabación para que lo tengan. Y cualquier duda, cualquier pregunta, me avisan, muchachos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o dejamos de grabar ya? Listo, voy a dejar de tener entonces grabación para que demos por